Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno, qué rico y qué maravilloso es que podamos estar de nuevo aquí para poder compartir con todos vosotros estas riquezas de Cristo, estas verdades tan elevadas. Así que, queridos hermanos, necesitamos ponernos en las manos del Señor en este día y decirle: Señor Jesús, en esta mañana solo quiero tener ojos para ti. Esta mañana solo quiero tener oído para ti. Señor, quiero escucharte, verte, tocarte, sentirte. Oh, Señor, queremos tu presencia en esta mañana. Señor, guíanos tú, danos un cielo totalmente despejado, donde podamos recibir lo que hay en tu corazón. Señor, lávanos con tu sangre preciosa. Aún, Señor, ese conducto que tú utilizas para salir desde nuestro espíritu por nuestra boca, límpialo. Límpianos en esta mañana con tu sangre preciosa, porque queremos hablar tus palabras. Queremos transmitir lo que hay en tu corazón, Señor Jesús. Y decimos en esta mañana que te amamos y que tú eres todo lo que nosotros deseamos, lo que necesitamos. Señor, te pido por tu iglesia en Málaga, por cada miembro de tu iglesia en Málaga. Señor Jesús, por cada hijo tuyo en toda España y en todo el universo. En esta mañana, Señor, queremos ser sinceros contigo y queremos abrir nuestro corazón por completo a ti. Te necesitamos, Señor. Tú eres fresco, tú eres nuevo, tú eres viviente. Tú siempre estás fresco, siempre viviente tú, Señor. Como el rocío de la mañana, siempre estás fresco. Oh, gracias, Señor, porque en esta mañana podemos tocarte y sentirte. Amén. Hermanos y hermanas, qué palabra más rica estamos compartiendo. Yo espero ya terminar este bosquejo número 4. Y el tema general es satisfacer la necesidad de Dios. ¿No te conmueve esto? De que en esta mañana podemos ser aquellos que oramos al Señor y decirle: Señor, queremos ser aquellos que satisfacemos tu necesidad y las presentes necesidades hoy en tu recobro, Señor Jesús. Oh, en esta mañana, Señor, queremos sentir lo que tú sientes. Oh, hermano, que podamos satisfacer el deseo del corazón de Dios. La semana pasada también comenzábamos diciendo en un versículo aquí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22:10, y el apóstol Pablo le dijo al Señor Jesús cuando él iba por el camino de Damasco, y se le apareció, porque él iba respirando amenaza de muerte, iba cepillándose, quitando a todos los creyentes que habían allí. Y entonces los arrastraban de sus casas y los entregaban a los alguaciles. Queridos hermanos, oh, terrible, pero el apóstol Pablo pudo ver una visión que ni aún los apóstoles anteriores pudo tener este alcance y esta visión que este hermano tuvo. Así que maravilloso. Y él le dijo al Señor, dice, hablando su testimonio, y le dije al Señor: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí te se dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿No es maravilloso esto? Y todo lo que está ordenado. Después de ser salvos, queridos hermanos, lo más importante es que nosotros podamos ser aquellos que contactamos a Dios. Si nosotros no sabemos contactar a Dios y carecemos de una comunión íntima con Él, hermanos y hermanas, no podremos ser esos cristianos apropiados. Sin importar cuánto lo intentemos, existe muchos casos en el Evangelio de Juan que muestran cómo nosotros deberíamos contactar al Señor. Si nosotros verdaderamente queremos contactar al Señor, necesitamos ver en estos casos algunos principios rectores en cuanto a tener contacto con el Señor. Ya vimos Nicodemo, ya vimos la mujer samaritana, ya vimos también el convertir el agua en vino,
la muerte en vida. Oh, queridos hermanos, qué maravilloso de que este ministerio nos está abriendo la palabra. Tenemos las herramientas adecuadas para que nosotros podamos profundizar en la palabra. En 2 de Corintios 1:9 dice: fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, dice, de nuestra fuerza, de tal modo que aún dice que perdimos la esperanza de vivir. Pero de hecho tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué todo esto? Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Oh, queridos hermanos, mira qué versículo dice aquí en Isaías 49:15. Tenemos que ser aquellos que desesperadamente enamorarnos de este Cristo maravilloso. Mira lo que dice aquí en Isaías. Dice, ¿puede una mujer olvidarse de su hijo de pecho? ¿De modo que no tenga compasión del hijo de su vientre? Dice, aunque olviden ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aún el amor de Dios es tan fuerte, más que una madre hacia un hijo. Aunque lo deje, dice, aún yo nunca me olvidaré de ti, Señor Jesús. En el capítulo 11, Juan también presenta otro principio rector. Dice que el Señor no sana al hombre, sino que ¿qué hace? Resucita. La sanidad necesita ayudar la debilidad del hombre. En lugar de sanar inmediatamente, a Lázaro el Señor dice que esperó a que Lázaro muriera. ¿Con qué propósito? Resucitarlo. Porque el Señor solo lo que desea es resucitar al hombre. Y la resurrección conlleva a esperar hasta que el hombre llegue a su fin para darle un nuevo comienzo. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Él quiere que nosotros tengamos un nuevo comienzo. El Señor debe esperar hasta que estemos completamente débiles y hasta que seamos un fracaso total y estemos completamente muertos antes de que Él pueda manifestar su poder de resurrección en nosotros. Por tanto, nosotros deberíamos de dejar a un lado nuestras debilidades y fracasos. Y cuando nos acerquemos al Señor, el Señor ya conoce nuestras debilidades y fracasos. Y si Él permite que seamos derrotados, incluso ignorarle, no nos hará fuertes. Así que necesitamos aprender la lección de soltar nuestros problemas cuando oramos y cuando verdaderamente estemos, oh Señor Jesús, sin esperanza y lleguemos a nuestro fin, el Señor vendrá. Señor Jesús, esto es la resurrección y esto es la salvación. Bueno, ya lo vimos cuando el Señor convirtió la muerte en vida, cómo Él convirtió el agua en vino, esa mejor vida, como dijo el Maestresala. ¿Por qué has dejado el buen vino para el final y primero has dado el mal vino? Siempre se da el mejor vino primero y después el mal vino una vez que ya la gente está embriagada. Pero qué maravilloso, así no es el Señor. El Señor tiene la verdadera vida para nosotros. Hermanos y hermanas, qué bueno que podamos hoy nosotros ser aquellos que disfrutamos de este Cristo. Dice en Colosenses, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Cristo, a Jesús el Señor, andar en Él. Andar en Él. En Colosenses 2:7 dice que estemos bien arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Abundando en acciones de gracia. Bueno, vamos a comenzar a hacer un recordatorio
de lo que estuvimos compartiendo la semana pasada. Solamente voy a leer los puntos solo, sin los versículos, y después ya seguiremos con el mensaje de esta semana. Señor Jesús, la parte que nos queda. Dice así el punto este: conforme al propósito, al plan, al proyecto de Dios, digamos, en cuanto a la economía de Dios, aquel que confía en Dios es como un árbol. ¿No es maravilloso esto? Un árbol plantado junto a Dios mismo como fuente de aguas vivas. Y ya le estuvimos leyendo la semana pasada los versículos, ¿verdad? Que compartía eso. Nosotros necesitamos estar plantados en Dios. Y entonces dice aquí otro versículo: y respondió Jesús y le dijo, esto fue a la mujer samaritana, si conociera el don de Dios y quién es el que te dice a ti dame de beber, tú le habría pedido y él te habría dado agua viva, maravilloso. Dice, a fin de recibir la impartición divina, nosotros, que somos árboles, debemos absorber a Dios, el agua, la riqueza de Dios, suministrador e impartida, dice, en nuestro ser, quien somos los árboles que constituye la divinidad de Dios y hace que crezcamos con el crecimiento de Dios. Y es de este modo que nosotros y Dios llegamos a ser uno. ¿O no es esto glorioso? Teniendo el mismo elemento, la misma esencia, constitución intrínseca y aspecto. Maravilloso. Por eso, Señor Jesús, te amamos. Oh, haznos esas plantas, esos árboles que absorbemos todos los nutrimientos tuyos. Si una planta no absorbe los nutrientes del suelo, dice que la planta no puede crecer. Así, del mismo modo, si nosotros no recibimos lo que procede de Cristo como cabeza, el cuerpo no puede crecer. Por tanto, necesitamos asirnos de la cabeza. Esto equivale a estar bien arraigado en Cristo como el suelo. Asirse a la cabeza consiste en permanecer en Cristo estando nosotros íntimamente conectados con Él, sin nada que se interponga entre Él y nosotros y Él. Maravilloso. Hay otro punto aquí, la letra E, que dice, el crecimiento del cuerpo depende del crecimiento de Dios, la visión de Dios, el aumento de Dios en nosotros. Señor Jesús, el edificio de Dios va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos nosotros somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, para absorber las riquezas de Cristo. La verdadera edificación de la casa de Dios se realiza por el crecimiento de vida de los creyentes. Maravilloso. Señor Jesús, te amamos. Oh, Señor. Dice la letra F, el crecimiento individual llega a ser el crecimiento corporativo. Si todos los miembros crecen individualmente, el cuerpo será edificado corporativamente. Hay dos himnos aquí que el hermano aconseja. Maravilloso. Dice también que en Colosenses 2.7 pone junto el hecho de ser arraigado y también el sobre edificado. Esto se debe a estar arraigado, tiene como finalidad el crecimiento, y el crecimiento es la verdadera edificación. La única manera de llegar a estar profundamente arraigados en Cristo es tener contacto con Él. Oh, ¿quién es el suelo para absorber diariamente el agua y la palabra?
Señor Jesús, es de esta manera que nosotros podamos echar raíces abajo y dar fruto arriba. Señor Jesús, nosotros necesitamos dedicar tiempo para ir absorbiendo a Cristo día tras día. Y al tener que un tiempo nosotros personal y privado con Él, de tal manera que nosotros podamos ser aquellos que andamos espontáneamente en Cristo y expresemos a Cristo en nuestro vivir para la expresión corporativa de Cristo. Señor Jesús, hay aquí un punto aquí donde vamos a comenzar, pero hay unos versículos que yo estuve leyendo esta mañana y me gustaría leerlo y disfrutarlo con vosotros, y es en cuanto a la oración y en cuanto a lo que Dios desea, que nosotros seamos aquellos que somos uno con Él y queremos cooperar con Él. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos cooperar con Él? De la manera que nosotros podemos cooperar con Él, Señor Jesús, es siendo uno con Él y realmente en la oración. Y leía unos versículos yo aquí muy ricos, aunque voy a leer el punto Romanos 5, me voy a saltar al último párrafo de este bosquejo y los versículos que dice este bosquejo, porque es muy interesante y a mí mi carga es que nosotros podamos ver este asunto de cooperar con Dios, de abandonarnos a nosotros mismos y ser uno con el Señor y a ser arraigado en Él. Y el punto Romanos 5 dice así, ahora volveremos atrás donde nos quedamos. Dice, durante el primer aspecto de nuestra oración, escucha, dice, entramos en comunión con Dios, quien entonces, una vez que entramos en comunión con Él, Él nos unge con su carga. ¿Para qué? Para la obra, y nos revela su intención. Y el segundo aspecto de nuestra oración, entonces, que consiste, dice, en inquirir al Señor. Digamos, inquirir está en la presencia de Dios, tocando a Dios, profundizando a Dios. En el versículo aquel que dijo el salmista, y una cosa he demandado a mi Dios, y esa buscaré, habitar en la casa de Jehová todos los días de mi vida, dice, e inquirí en su templo, inquirí en Él. Oh, maravilloso. Inquirir es vivir en la presencia, en inquirir del Señor. A pedirle con respecto a su voluntad y su carga. ¿Para qué? Para que la obra, dice, y después nosotros llevamos a cabo el propósito de la oración para coordinar con Dios, a fin de que seamos aquellos que cooperamos y colaboramos con Dios. Y aquí viene mi carga de los versículos. Mira lo que dice en Isaías 62:6. Dice el profeta, sobre los muros, oh Jerusalén, he puesto centinela todo el día y toda la noche, y jamás, dice, guardarán silencio. Quiere creer que todavía esto se lleva a cabo. Hay un lugar en Jerusalén, en los sótanos, en los muros allí. Dice este versículo, sigue, dice, he puesto centinela todo el día y toda la noche, y jamás, dice, y jamás guardarán silencio. Quiere decir que no hay quien se calle, están orando por el propósito y el plan de Dios. Dice, guardarán silencio. Los que hacéis que Jehová recuerde, no estéis mudo. No estéis mudo allí las 24 horas. Hay un grupo de mujeres
y de hombres que están orando por el propósito de Dios. Y hoy día todavía hay ese relevo y orando por el propósito de Dios. 62:7 dice: ni le deis descanso hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Qué te parece? ¿No es esto maravilloso? Sigue el versículo. Así dice Jehová, el Santo de Israel, y aquel que los formó, dice, preguntarme, dice, de las cosas por venir acerca de mis hijos, dice, y mandadme acerca de las obras de mis manos. El Señor quiere que le pidamos, que oremos. Por eso, este mensaje, que ya con este es el tercero de este bosquejo, 4, es en cuanto a la oración, que es absorber a Dios. Maravilloso. Y ahora mira lo que dice aquí en Ezequiel 22:36. Busqué entre ellos por lo menos un solo hombre que levantara una muralla y que se pusiera, dice que se pusiera en la brecha delante de mí. Dice, una brecha a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Dice, pero no hallé a nadie. En el tiempo de Noé, él sí halló gracia ante los ojos, pero llegó un momento que dice que él no halló a nadie. Y mira lo que dice en Daniel. En el primer año de su reinado, yo, Daniel, pude entender por medio de las escrituras, porque él leía las escrituras en el libro de Jeremías. Mira lo que dice: el número de los años, el cual vino como palabra de Jehová al profeta Jeremías, en los que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Es decir, esto es 70 años. Es decir, que el pueblo de Israel fue cautivado a Babilonia por Nabucodonosor, tenía 70 años, y Daniel comenzó a orar. Y por causa de esa oración, Dios despertó el espíritu de muchos allí en Babilonia. Y Daniel pudo estar orando y mirando a Jerusalén. Maravilloso. Y dice aquí otro versículo: entonces puse mi rostro, dijo Daniel, ante mi Dios, buscándolo en oración y súplica, en ayuno, en silicio y ceniza, Señor Jesús. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo: Señor Dios grande y potentoso, que guarda el pacto y benevolencia amorosa para los que le aman y guardan sus mandamientos. Señor Jesús, y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque yo contra de Jehová, estando, de Jehová, cesando de orar por vosotros, más me instruiré en un camino bueno y recto. Esto dijo Samuel. Dice que él iba a guardar, iba a interceder, iba a enseñar a los que quedasen. Maravilloso. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, dijo el apóstol Pablo, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así que nosotros, pues, como colaboradores suyos, dice, os rogamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Maravilloso. Señor Jesús, oh, te amamos, Señor. Hermanos, no sé, pero esto es algo glorioso. Necesitamos tocar el Espíritu del Señor en esta mañana, para que nosotros podamos ser aquellos que traemos de regreso a Cristo por medio de cooperar con Él, como dice el tema general, ser uno con Él. Oh Señor Jesús,
Bueno, aquí comenzamos donde quedé la semana pasada, que dice el punto 1, dice, nuestra necesidad diaria consiste en dedicar suficiente tiempo para la oración, lo cual nos permitirá, dice, absorber más de la riqueza de nuestro Dios. Quizás, dice, que muchos santos pase tiempo con el Señor en la mañana, pero es posible de que no absorban mucho de su riqueza, porque tienen demasiada prisa y no podemos absorber las riquezas de Cristo como nuestro nutrimiento. Si nosotros tenemos prisa, no podremos realmente centrarnos en esta persona maravillosa y vivienta. Dice el salmista, alzaré mis manos, dice, a tus mandamientos, los cuales amo, y reflexionaré en tus estatutos. 119:97 dice, oh, cuánto amo tu ley. Dice, todo el día, ella es mi, escucha, meditativa reflexión. Necesitamos ser aquellos que reflexionamos en la palabra de Dios, tocándole y disfrutando. El punto 2 dice, nosotros, hermanos, debemos de pasar más tiempo personal y privado con el Señor, a fin de que absorbemos a Dios. Nosotros debemos de ejercitar nuestro espíritu al pasar más tiempo con el Señor en el espíritu, a fin de que nosotros podamos adorar al Señor, alabarlo y hablarle libremente. Es entonces cuando Dios comenzará a darnos el crecimiento a medida que lo disfrutamos como nuestro banquete. Es maravilloso, Señor Jesús. Y dice que volvió a enviar, dice, a otros esclavos. Dice, fue en Mateo, diciendo, decirle a los invitados, he aquí, he preparado mi banquete, mis novillos, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto para venir a las bodas. Maravilloso. Y dice también Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando. Este versículo fue para la iglesia. Y al que tenga oído, el Señor le dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿No es esto maravilloso? Glorioso, de verdad. La adición de Dios en nosotros, al recibirlo como nuestro nutrimiento nuevo y nuestro disfrute fresco por medio de la palabra del Espíritu, de vida, de alegría y gozo, el crecimiento que Él nos da, ese es el crecimiento que realmente Dios desea para cada uno de nosotros. Por eso necesitamos comerle. Dice en Juan 6:57, cómo me envió el Padre viviente, y yo vivo por causa del Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. El Espíritu, dice en 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Pero, hermano, dice el Señor, pero las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso dice en Jeremías también, 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por alegría y por gozo en mi corazón, pues por tu nombre soy llamado, oh Jehová de los ejércitos. Job dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditará en él para que cuide de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces cuando tú harás prosperar tus caminos y tendrás, dice, éxito. ¿No te he mandado? Sé fuerte, esto se lo dijo a Josué, y cobra ánimo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios,
Dice, Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. En Salmo dice, reflexionaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Alzaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y reflexionaré en tu estatuto. Bueno, queridos hermanos y hermanas, vamos a hacer un paro aquí y bueno, voy a leer otro puntito aquí de esto y ahora ya sigo. En el punto 4 dice, si nosotros pasamos una cantidad considerable de tiempo personal y privado con el Señor diariamente, a fin de que podamos absorber a Dios, la salvación que trae, su semblante traerá la salvación de nuestro semblante. Muchas veces estamos con unos semblantes, cara triste, y nosotros tenemos que tener el semblante de Dios, la expresión de Dios. Dice, ¿por qué te abate un salmo, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún le alabaré por la salvación que trae su semblante. El 42:11 dice, ¿por qué te abate, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en mí, porque aún le alabaré en la salvación de mi semblante, de mi Dios. Maravilloso. Señor, que tu semblante esté en nosotros. Ahora te dejo para que puedas disfrutar de esta canción que os voy a poner, que es maravilloso, que habla sobre el nombre del Señor, en tu nombre tan glorioso. Señor Jesús, disfrútala, hermanos y hermanas. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66
O si nos llama desde fuera de España, tienen que poner el +34. Y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos, hermana, gloria al Señor. Estamos de nuevo por aquí para seguir compartiendo esta segunda parte de este bosquejo 4, que lo terminaremos ya hoy. Oh, queridos hermanos, qué bueno y qué maravilloso es poder estar en este tiempo aquí siendo aquellos que cooperamos con Dios, que colaboramos con Él, que le oramos, le absorbemos, que le contemplamos, que le disfrutamos. Así que, como dijo también en Job 2:23, que dijo, Abraham creyó en Dios y fue llamado amigo de Dios. ¿No es maravilloso de que en esta mañana nosotros podamos ser llamados amigo de Dios? Señor, yo quiero ser tu amigo, no solamente tu hijo, Señor, sino tu amigo. Oh, gracias, Señor Jesús. Dice, ¿hay para Jehová alguna cosa demasiado maravillosa? Dice, al tiempo señalado, eso le estaba hablando a aquellos 3 varones, Jehová mismo a Abraham en cuanto a Sara. Dice, al tiempo señalado volveré a ti según el tiempo de la vida y Sara tendrá un hijo, Señor Jesús. En Génesis dice, y Jehová dijo, ocultaré yo a Abraham lo que voy a hacer, pon tu nombre, ocultaré yo a Cristóbal o a Mari o a Pepi lo que ha de ser. Oh, Él quiere abrir su corazón a nosotros y quiere revelarnos su deseo, su intención, cuando nosotros inquirimos en nuestra oración, no le dejamos saber a Dios cuál es nuestro deseo, más bien que su deseo nos es dado a conocer. Después de que un hermano responsable percibe realmente el propósito de Dios con respecto a los santos jóvenes, él debe de continuar inquiriendo y decir, Señor, ¿quieres que tenga comunión con ellos? Esta es la unción dentro de nosotros cuando realmente tenemos ese trato y esa intimidad con el Señor. Al parecer, dice que el hermano pueda estar inquiriendo, pero en realidad es Dios mismo el que está operando en él. Las buenas oraciones son aquellas en las cuales nosotros inquirimos, porque ellas honran a Dios. Señor Jesús, David, él sabía cómo orar. Él a menudo inquiría de Jehová. Señor Jesús, él realmente sabía cómo orar y era permanecer en la casa de Jehová, como termina el Salmo 23, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La mejor oración es aquella en la que inquirimos con el Señor paso a paso, conforme al sentir interior. Y en cuanto nosotros, al inquirir de esta manera, fácilmente podemos recibir la dirección del Señor y obrar según su dirección. No podemos andar, como se suele decir, a tonta y a ciega. Necesitamos la dirección del Señor y obrar según su dirección. Nosotros necesitamos tener comunión con el Señor para la mezcla de Dios con el hombre. Necesitamos realmente eso. En Génesis 18, lo que Dios quería era que Abraham le orase a él. Así que él vino para ser amigo de Abraham. Él no hizo subir a Abraham al santuario celestial de gloria. En vez de ello, Dios mismo se humilló a sí mismo y dice que fue a la humilde tienda donde Abraham moraba.
Dios no alardeó de su prestigio, de su majestad o de su poder. Dios vino a Abraham, visitante, como un visitante. Oh Señor Jesús, un visitante común. ¿No es esto maravilloso? Esta situación fue totalmente semejante a una persona que visita un hogar de un amigo. Señor Jesús, mientras que Abraham disfrutaba una dulce comunión con Dios, él recibió una revelación de parte de él acerca del nacimiento de Isaac. Señor Jesús, y también no solamente el nacimiento de Isaac, sino que aún recibió esa revelación de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y realmente el nacimiento de Isaac está relacionado con Cristo y la destrucción de Sodoma está relacionada con el juicio de Dios sobre el pecado. Cristo debe de venir y el pecado debe irse. Dios tiene la intención, hermanos y hermanas, de producir a Cristo en nosotros y destruir Sodoma en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral y aún en nuestra vida cristiana y vida de iglesia. Él quiere que nosotros seamos totalmente e íntegramente para el Señor. Así que, hermanos, hermanas, esto es muy animante. Nos quedamos en el punto Romano 3, antes de terminar y de poner la canción, hacer este paro. Señor Jesús, cuánto necesitamos aprender de Dios, de su propósito, de lo que hay en Él. Necesitamos que nuestros oídos estén totalmente abiertos y nuestros ojos en par en par y abiertos totalmente, teniendo una sola mirada y esa mirada en Cristo. Señor Jesús, vamos a empezar con el punto Romano 3, que dice así. Dice, el significado de la oración consiste también en que nosotros expresemos a Dios. En el Salmo 27:4, David dice que él deseaba. Hermano, esto tiene que estar en nosotros, necesitamos desear. Y David dice que deseaba no solo contemplar la hermosura de Jehová, sino que también inquirir en su templo. ¿Y qué significa inquirir? Inquirir es permitir que Dios hable en nuestro interior, de modo que las palabras que le ofrecemos a Él en oración es en realidad el hablar de nuestro interior, que son las expresiones mismas de Dios en nosotros. El Salmo lo hemos leído, 27:4, porque una cosa dice, una cosa he pedido, hay otro lado dice, demandad a mi Dios, y esta buscaré, morar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Maravilloso. La verdadera oración, hermanos y hermanas, consiste en que nosotros tenemos que acudir a Dios y permitir que Él hable en nuestro interior y expresarle de regreso a Dios lo que Él mismo nos ha hablado. Son sus palabras. Pablo, el Señor Jesús, decía que no hablaba sus propias palabras, sino que hablaba las palabras del Padre. Cuando tú dices, buscad mi rostro, escucha, dice, mi corazón te dice, tu rostro, oh Jehová, buscaré, tu rostro, oh Jehová, buscaremos en esta mañana. Señor Jesús, en Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, escucha, pedid todo lo que queráis y os será hecho.
este versículo presenta 3 puntos cruciales. 3 puntos cruciales. 1. Primero debemos permanecer en el Señor, que lo cual equivale en permanecer en comunión íntima, privada, afectuosa con el Señor. 2. Las palabras del Señor deben permanecer en nosotros. Y cuando nosotros permanecemos en el Señor y estamos en constante comunión con Él, Él nos habla en nuestro interior. Y el 3. Tercero, nuestra petición al Señor proviene de lo que Él habla en nuestro interior. Si nosotros estamos en comunión con el Señor, Él hablará en nosotros. Y es entonces cuando nosotros tendremos las palabras con las cuales, dice, pediremos, es decir, por la cual, dice, oraremos a Él. Oraremos a Él, Señor Jesús. La letra C dice, cuando nosotros verdaderamente tocamos y contactamos al Señor, Él hablará en nuestro interior. Entonces, cuando nosotros oraremos conforme a su hablar interior. Orar es acudir a Dios, reunirnos con Él, acercarnos a Él, tener comunión con Él. Oh, esto es maravilloso. Y absorberlo para que Él pueda hablarnos interiormente. Cuando nosotros le oramos a Él con las palabras que Él nos ha hablado, nuestra oración expresa a Dios, vive a Dios. Esto es algo tremendo. Señor, ora. Es como el Salmo, este es un versículo que hay, que como si Él rogase por Él mismo a través de nosotros. Dice que si Él no es el que edifica, en vano trabaja los edificadores. La D dice, en nuestro contacto con el Señor, nosotros necesitamos aprender los siguientes principios rectores. Punto número 1. No nos dirigiríamos al Señor, dirigir al Señor en nuestras oraciones. Muchas veces estamos orando y queremos dirigir a Dios. En lugar de ello, en lugar que Saulo de Tarso, nosotros deberíamos preguntarle al Señor, Señor, ¿qué haré? Y no decir, esto es lo que haré, Señor. No, Señor, ¿qué haré? Señor, tú eres nuevo, tú eres fresco, tú tienes algo nuevo para mí, tú tienes una nueva noticia, Señor Jesús. Pablo, lo leímos al principio, Jesús le dijo, dice a María, ¿qué tengo que ver con esto que te afecta a ti, mujer? Todavía no ha llegado mi hora, porque María quería, a prisa, llevar lo que Dios, Jesús iba a hacer, cambiar el agua en vino, y se habían quedado sin alegría, sin fiesta allí, Señor Jesús. Pero Jesús le dijo, ¿qué tienes tú conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Él tiene el momento. Oh, y dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí te se dirá todo lo que te sea ordenado que haga. Eso le preguntó el Señor en el Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 22, y realmente Dios le habló a él. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y lo contactamos es cuando Él mismo nos hace ver nuestras necesidades y señalar nuestros problemas, nuestras faltas, nuestras manchas y pecados. La manera en que nosotros podamos obtener el agua viva es confesar estos pecados a Dios, al Señor. Señor Jesús. En 4:15 de Juan dice que la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí para sacarla. Y Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Él estaba tocando su corazón. Y respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Entonces cuando Jesús le respondió y le dijo,
bien has dicho, mujer, ¿por qué dice, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tu marido? Dice, esto tú has dicho con verdad. Ella se abrió también al Señor y es porque ella pudo recibir esa fuente de agua viviente en su interior, ¿verdad? Maravilloso. Cuando nosotros nos acercamos al Señor para contactarlo, deberíamos de buscar al Señor mismo como cosas espirituales que no se ven, como cosas físicas que se ven. Señor Jesús. Versículo 6:27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este Dios el Padre, dice, ha marcado con su sello. Ha marcado con su sello. Dice, nuestros padres verdaderamente comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo dio a comer. Señor Jesús. Jesús pues le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, el verdadero. Ahí estaba el verdadero. Era Dios mismo, era Jesús. Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Por cuanto no miramos las cosas, nosotros no miramos las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Señor Jesús. Dice que por la fe dejó Egipto, no tomando la ira del rey, porque perseveró viendo al invisible. Está hablando de Moisés, cuando vio que los hermanos estaban peleando y él quiso interceder por ellos. Señor Jesús. El 4 dice, las opiniones humanas frustran el poder del Señor, así que solo cuando nosotros seamos completamente débiles, un fracaso total, y estemos completamente muertos, entonces el Señor se manifestará en nosotros y a nosotros como poder de resurrección. Maravilloso, Señor Jesús. Oh, Señor. En el capítulo 11 dice, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que ama está enfermo. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, dice que el Señor Jesús se quedó 2 días más. Dice que se quedó allí 2 días más en el lugar donde estaba. Quiere decir que 2 días y al otro día fue en busca de, al tercer día, resurrección. Maravilloso. Aquí está hablando de que Cristo mismo es la resurrección y la vida, lo dijo en el versículo 25. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El 21, y si entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí mi hermano, no hubiera muerto. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Oh, aunque esté muerto, vivirá. Maravilloso, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dijo Jesús, ¿crees esto? María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaba también llorando, se indignó en su espíritu y se turbó su alma.
Oh, Señor Jesús, y se turbó, Señor Jesús, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijo, Señor, ven y ve, ven y ve. Oh, en estos días nosotros necesitamos decirnos a nosotros mismos o a los que le compartimos, ven y ve, ven y ve. Jesús lloró. Eso lo dice en el versículo 11:35, el versículo más corto que hay en la Biblia. Jesús lloró. Jesús, indignado dentro de sí otra vez, vino al sepulcro y era una cueva, y había una piedra puesta en la entrada. Y entonces quitaron la piedra. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está a mi alrededor, para que crean que tú me has enviado, para que crea que tú me has enviado. Oh, Señor Jesús, maravilloso, hermanos y hermanas. Es tremendo este compartir, de verdad. Necesitamos ver lo que Dios quiere decirnos, Señor Jesús. En el capítulo 11:43 dijo el Señor, y si habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Oh, Señor Jesús. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con venda y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Hoy nosotros tenemos la autoridad, el poder de desatar y de atar a las personas. Señor Jesús, desatarle y quitarle las vendas, y dice, y dejarle de ir. Señor Jesús, porque hermano, no queremos, dice, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues, dice, pues fuimos abrumados sobremanera, mucho más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de vivir. Dice que perdieron la esperanza de vivir. Y de hecho dice que tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que confiásemos no en nosotros, sino en Dios que resucita a los muertos. Señor, gracias que tú eres el que resucita a los muertos. Oh, te amamos. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, necesitamos permitirle a Él hacer lo que Él desea y hacer en nosotros. Señor Jesús, maravilloso. Cuando Él vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió a Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro se resistía y dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, Señor, no solamente mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Oh, Señor Jesús, dice aquí en Lucas, porque ninguna palabra será imposible para Dios. Y María le dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue allí. Maravilloso, Señor Jesús. El punto 6 dice, incluso cuando nosotros nos sintamos frío o indiferente para con el Señor, o hayamos caído al mundo, dice, Él se manifestará a nosotros. Podemos fallar y cambiar, pero el Señor nunca falla y nunca cambia. Él siempre sigue y está ahí. Querido hermano, maravilloso. Oh, Señor Jesús, te amamos. Voy a leer ya los puntos, no voy a leer los versículos. Bueno, si tengo que leer alguno, pues lo leo, ¿no? Señor Jesús. Pero
Es maravilloso el poder ver la realidad de este Cristo en cada uno de nosotros de verdad. Señor Jesús, voy a leer el punto y nada más. Dice, las oraciones en las cuales inquirimos honran a Dios. David sabía cómo orar, porque a menudo inquiría de Jehová después de que Dios le habló a David por medio del profeta Natán. David se sentó delante de Jehová y le dijo al Señor, haz conforme a lo que has hablado. Y luego le dijo al Señor, que dice, que debido a sus palabras, tu siervo ha encontrado en el corazón valor para hacerte esta oración. Maravilloso, Señor Jesús. David tenía un corazón para el Señor. Maravilloso. Dice el punto 4, la mejor oración es orar a Dios como un amigo. Abraham era amigo de Dios. En Génesis 18, él bajó del cielo y se humilló para hacerse amigo de Abraham. ¿No es esto bueno? Señor Jesús, así vino el Señor Jesús a nosotros para ser nuestro amigo. Además, Él nos lo dijo. Él dijo, ya no os llamaré más siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero vosotros sí. Maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Después de que fue circuncidado, se le dio fin a su fuerza natural. Abraham vivió en íntima comunión con Dios y llegó a ser amigo de Dios. Él llegó a ser amigo de Dios. La gloriosa intercesión que Abraham efectuó fue una conversación humana e íntima, sostenida por dos amigos, una charla que tuvo íntima en conformidad con la revelación del corazón de Dios, con la intención y la revelación, dice aún, con el deseo del corazón de Dios. Oh, eso es algo maravilloso de verdad, el poder ver esto. Él se hizo amigo de Dios, eran amigos, y no le escondió Dios lo que él quería hacer. Él lo incitó para orar, para que realmente intercediera por Sodoma y Gomorra. Oh, queridos hermanos, él intercedió por su sobrino Lot allí. Señor Jesús, por eso dice, después Jehová se le apareció a Abraham junto al encinar de Mamre, cuando él estaba allí sentado a la puerta de su tienda. Maravilloso. Dios se nos quiere aparecer, no de mañana, no de tarde, sino continuamente. Debemos de tener la presencia de Dios. Incluso antes de la encarnación, dice Jehová, dice, como Cristo se le apareció a Abraham de una manera humana, dice, con un cuerpo humano, y tuvo comunión con él en un nivel humano. Es maravilloso, Señor Jesús, que él pudo tener esa comunión íntima con el Señor. Señor Jesús, el nacimiento de Isaac está relacionado con la venida de Cristo como gracia, y la destrucción de Sodoma está relacionado con el juicio de Dios sobre el pecado. Esto significa de que Cristo debe de venir y que el pecado, ¿qué? Debe de irse. Maravilloso, Señor Jesús. Dios le reveló a Abraham su intención de destruir a Sodoma, porque él buscaba un intercesor que intercediera por Lot. Él quería salvar a Lot para resguardar la genealogía de Cristo por medio de Ruth. Oh, eso es algo maravilloso. Miren los versículos aquí, de eso no nos da tiempo, pero lo podéis leer. Dice por medio de, dice que eran los moabitas descendientes. Oh, Señor Jesús.
Bueno, es esto, que hoy nosotros podamos estar aquí. Dice, por tanto, la comunión íntima de Dios con Abraham, de una manera misteriosa y sin mencionar el nombre de Lot, le reveló el deseo de su corazón, de su intención. Oh Señor, la intercesión apropiada no es iniciada por el hombre, no. Esa revelación es que Dios imparte. Así que, hermanos, estemos abiertos por medio de esa impartición divina. Por tanto, tal intercesión dice que expresa el deseo de Dios y lleva a cabo la voluntad de Dios. Tengo que seguir ya un poco más rápido. Dice aquí, Abraham se levantó muy de mañana y fue al lugar de donde había estado delante de Jehová, Señor Jesús, y miró hacia Sodoma, escucha, y Gomorra, y sobre toda la tierra, y la llanura, y al mirar, he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Señor Jesús, y cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió a Lot fuera de allí. Maravilloso. El Señor Jesús, realmente, Dios es tremendo. Por eso necesitamos que nuestros ojos sean abiertos y seamos aquellos que cooperamos con Dios. Aparentemente Abraham intercedía por Gomorra, pero en realidad él intercedía por Lot de una manera implícita, por lo cual esto nos muestra que nosotros deberíamos de orar por el pueblo de Dios que se ha desviado del mundo, se ha desviado, Señor Jesús, se ha desviado hacia el mundo. Oh, esto es una revelación maravillosa. Hermanos, nosotros necesitamos orar por nuestros hermanos que se han desviado al mundo, porque Abraham no pedía por Sodoma ni Gomorra, él realmente por quien pedía era por su sobrino que estaba allí. Oh Señor Jesús. En la intercesión efectuada por Abraham en favor, dice que él le rogó a Dios conforme a su amor y gracia. Más bien, él desafió a Dios en conformidad con su manera justa de proceder. La justicia de Dios compromete a Dios mucho más, dice, mucho más que su amor y su gracia. Así que, hermano, glorioso, ya tengo que terminar aquí. Voy a leer dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, tengo que cortar aquí. Me quedan algunos puntos, pero ya tenemos que dejar este bosquejo y la semana que viene entraremos en el bosquejo 5. Esta serie de mensajes tiene 8 mensajes, ya hemos dado 4, así que necesitamos seguir disfrutando estos temas que hemos estado hablando. En realidad, los 4 puntos que llevamos, dice, te voy a leer el punto general y los 4 puntos que hemos tomado. El tema general era satisfacer la necesidad de Dios y las presentes necesidades en el recobro del Señor hoy. El mensaje 1 estuvimos hablando la necesidad que Dios tiene en la era presente, y el mensaje 2 decía el beneplácito de Dios. Ese era el beneplácito de Dios en el mensaje 3 que estuvimos, el mensaje 2 que estuvimos viendo. Y el mensaje 3 estuvimos hablando sobre la necesidad que tenemos de desarrollar nuestra fe en el Señor y nuestro amor por Él. Y el que hemos estado hablando ahora en este mensaje 4 que se titula la oración para absorber a Dios y expresar a Dios al orar a Dios como un amigo a fin de que podamos colaborar con Él. Amén, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, hasta el próximo lunes de la semana que viene estaremos aquí con todos vosotros para compartir estas verdades maravillosas y divinas. Hasta el próximo día.
a esta misma hora estaremos aquí en esta misma emisora. Amén.